Vamos a dedicar pequeños vídeos tutoriales con el fin de presentar algunas de las opciones complementarias que aparecen en el menú de la regresión lineal, porque este tipo de opciones pueden sernos de utilidad en sucesivos análisis. En este primer vídeo tutorial vamos a presentar lo que hemos llamado opciones generales. Varias opciones referentes a valores perdidos, a guardar información, a obtener intervalos de confianza y a identificar atípicos. Vamos a presentar dónde está la opción correspondiente dentro del cuadro de diálogo, porque a veces no es fácil identificarlo, y luego haremos una pequeña demostración gráfica con un ejercicio utilizando el software SPSS. En primer lugar, la identificación o cuál es el tratamiento que utiliza SPSS con aquellas informaciones que han sido perdidas en el proceso de recogida de la información. Como vemos aquí a la izquierda tenemos el cuadro de diálogo de la regresión lineal y dentro de el menú de opciones, ¿okay?, nos aparece este nuevo cuadro de diálogo y aquí presentamos tres opciones distintas para tratar los datos perdidos. O bien excluir los casos según la lista, o bien excluir los casos según la pareja, o bien reemplazar los valores perdidos por la media. Explico brevemente qué significa cada una de estas opciones. La primera, excluir los casos según la lista, es la opción por defecto que lleva marcada el software y consiste en no tener en cuenta la información de cada una de las variables en el proceso de análisis. La información perdida no se tiene en cuenta. La segunda de las opciones es excluir casos según pareja. No se van a tener en cuenta no solamente los datos que han sido perdidos en cada una de las variables, sino también en aquellos casos donde en alguna de las variables que intervengan en el análisis se pierda. Finalmente, reemplazar por la media consiste en que los valores perdidos de cada una de las variables serán reemplazados por la media del resto de los valores. Veremos luego en un ejemplo cuáles son las pequeñas diferencias que supone la elección de estas tres alternativas. En segundo lugar, este cuadro de diálogo también nos ofrece un sinfín de opciones para guardar datos. Nosotros solamente vamos a hacer referencia a tres, que son las que más utilizadas. En cuanto le damos a la opción de guardar, nos aparece este gran cuadro de diálogo, ya lo podemos ver, y nos vamos a centrarnos en la posibilidad de guardar los valores pronosticados por el modelo, tanto los tipificados como no tipificados, y guardar también los residuos, nuevamente tipificados o no tipificados. También es posible guardar los intervalos del pronóstico, es decir, los intervalos de confianza para cada una de las predicciones que realiza el modelo con cada uno de los casos. También es posible obtener los intervalos de confianza de los coeficientes. Esta opción está disponible dentro del cuadro de diálogo de regresión lineal cuando nos centramos tocamos la pestaña de estadísticos, y es aquí en los coeficientes de regresión donde no solamente podemos seleccionar las estimaciones, sino también los intervalos de confianza. Por último, la identificación de atípicos, aquellos valores que son extremadamente grandes o extremadamente pequeños con respecto a lo que cabría esperar. También lo tenemos en el menú de estadísticos. En esta pestaña, dentro del análisis de los residuos, nos aparece la opción de diagnósticos por caso. Y aquí aparecen distintas alternativas que las vamos a ver en un ejemplo que vamos a mostrar a continuación. No solamente vamos a tratar todas estas opciones, sino que en posteriores vídeos iremos viendo otro tipo de opciones que aparecen en estos cuadros de diálogo, pero que ya van a ser tratadas de una forma más específica en función del problema que queramos abordar. Estas son opciones de carácter general. Pues bien, el ejercicio que propongo es seguir trabajando con la base de datos de empleados, y habíamos hecho una regresión, vamos a volver a realizarla, donde intentábamos expresar el salario actual en función de 4 variables: el salario inicial, la antigüedad en la empresa y la experiencia previa y la edad del empleado.
vamos a ver cómo podemos hacer uso de estas opciones y qué repercusiones tiene tomar una decisión u otra cuando los realicemos. Nos vamos al software SPSS. Aquí tenemos nuestra base de datos, ¿ok? Y os recuerdo que las opciones que teníamos en el menú analizar, regresión, lineal, ¿ok? Nos abre este cuadro de diálogo que hemos visto antes en las transparencias y lo que queremos es explicar el salario actual en función del salario inicial, los meses del contrato y la experiencia previa, ¿ok? Nos falta la edad porque es una variable que no aparece por defecto en este análisis. Entonces lo que debemos hacer, como tenemos disponible la fecha de nacimiento, es construir esa variable. Vamos a ir un momento al menú correspondiente y vamos a seleccionar transformar, calcular variable, para calcular la edad de cada uno de los empleados. La variable de destino va a ser edad. Vamos a ver qué edad tenían estos empleados en el año 2000, de tal forma que la llamaremos edad 2000. Y la expresión numérica que vamos a hacer es, si nos fijamos aquí en el grupo de funciones, seleccionamos cálculo, creación de fechas, extracción de fecha, ¿ok? Y nos vamos a fijar en el año. Si nos fijamos aquí en la ayuda, devuelve el año como un número entero a partir de un valor numérico que representa una fecha. ¿Okay? Le damos doble clic, nos aparece aquí y ahora simplemente tenemos que elegir la fecha de nacimiento que está aquí y le damos a aceptar y aquí nos aparece el año de nacimiento. Bastaría con restarle a esta variable el año 2000. Fijaros que esto es 1952, el 3 de febrero de 1952, y aquí nos aparece el año 1952. Es decir, que lo que teníamos que hacer es calcular la variable y aquí escribir 2000 menos y nos aparece esta variable que ahora sí es efectivamente la edad de cada uno de los casos. Si queremos le podemos quitar los dos decimales, ¿okay? En decimales ponemos solamente 0, ¿okay? Para que aparezca el correspondiente número entero. Ya tenemos esta variable construida y la podemos ahora incorporar en el menú regresión lineal. La tenemos que incorporar a la regresión el salario actual y estas tres variables junto con la edad van a ser las variables independientes, ¿okay? Simplemente vamos a darle al menú aceptar y observamos los primeros resultados. Me gustaría que nos centráramos aquí. Fijaros que en este análisis en total se han utilizado 473 observaciones, porque es el número de grado de libertad menos 1. Si nos fijamos en cuántas observaciones tenemos 474. Es decir, hay algunas observaciones que no se han tenido en cuenta. Mirad, bastaría con la edad, ordenarla de forma ascendente para darnos cuenta de que aquí hay dato perdido porque aquí hay una fecha que no está disponible. Esta información correspondiente a este dato no ha sido tenida en cuenta en la regresión. En cambio, si nosotros le decimos analizar regresión lineal y en el menú de opciones teníamos seleccionado por defecto excluir casos según la lista, le decimos reemplazar por la media, le damos a continuar, veremos ahora que el número de grado de libertad
de la nova es 473. Ha considerado también ese caso que teníamos perdido. Fijaros además que si nos fijamos en los resultados del coeficiente, vamos a llevar estos coeficientes los vamos a poner junto con los otros para poder verlos mejor. ¿Okay? Aquí tengo los dos resultados, ¿okay? Los dos coeficientes de los dos modelos. Fijaros que los resultados no son idénticos. ¿Okay? Fijaros los p-valores que cambian uno con respecto al otro. ¿Por qué? Porque hemos utilizado información distinta. El caso que estaba perdido, en un caso no lo ha considerado, en el primero de los casos, mientras que en el segundo de los casos lo que ha hecho ha sido sustituir la edad de ese individuo por la edad media de todos los que teníamos. O sea que debemos de tener en consideración, sobre todo en aquellos casos donde estamos manejando encuestas, donde realmente podemos encontrarnos con una gran cantidad de casos perdidos para ver cuál es la opción más adecuada que tenemos que utilizar. Vamos a seguir viendo las distintas opciones que nos da de carácter general que nos da la regresión lineal. Y en el segundo de los casos era la pestaña correspondiente a guardar. ¿Okay? Fijaros que aquí nos da la posibilidad de guardar los valores pronosticados. Vamos a seleccionar estos sin tipificar. Los tipificados simplemente restándole la media y dividiéndolo por la desviación típica. Y lo mismo para los residuos. ¿Okay? Y también podemos seleccionar los intervalos de cada pronóstico. Vamos a seleccionar la opción de media, ¿okay? E intervalo de confianza al 95%. Esto también lo podemos modificar. Le damos a continuar y aceptar. Veremos esta es la salida que nos da, no hay ninguna diferencia, pero si nos vamos a los datos, veremos que nos ha generado varias variables distintas. ¿Okay? Fijaros, esto es el valor previsto para el primer individuo. ¿Okay? Fijaros que el salario inicial que tenía esta persona era el salario era $34.950 y el previsto por el modelo de 38.000. Y este es el residuo, el error, la diferencia que hay entre el valor observado y el valor estimado por el modelo. ¿Okay? También tenemos los intervalos de confianza de esta predicción. ¿Okay? Está entre 36.900 y 39.000. Este es el intervalo de confianza del 95% de esta previsión. ¿Ok? Fijaros que en este caso el verdadero valor está fuera del intervalo de confianza. Ok. Seguimos viendo el resto de las opciones del cuadro de diálogo correspondiente a regresión, y habíamos dicho que también dentro de estadísticos, ¿okay?, podíamos seleccionar los intervalos de confianza de los coeficientes de regresión. Si le damos a continuar, vamos a ver qué información nueva nos proporciona. No cambia nada con respecto a lo anterior, y lo único que aquí en los coeficientes nos aparecerá no solamente el valor de los coeficientes, por ejemplo el salario inicial que tenía un valor de 1,91, ahora nos acompañan también con los intervalos de confianza de esos coeficientes, que está entre 1,8 y 2,0. ¿Okay? Así podemos conocer cuál es el rango de variación que tienen estos coeficientes con una determinada fiabilidad. Finalmente, la última de las opciones de carácter general que queríamos ver en este modelo se corresponde con la presencia de datos atípicos. La presencia de datos atípicos puede ser realmente un problema cuando se analicen cuando se realicen regresiones lineales múltiples, porque realmente pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Entonces, para intentar identificar si esos datos atípicos están o no presentes en nuestra regresión, el software nos permite en el menú opciones, en el menú estadísticos,
seleccionar el diagnósticos por caso. Y nos da la opción de identificar valores atípicos fuera de un número determinado de veces la desviación típica. Es decir, los residuos tienen como valor medio 0 y tienen cierta variabilidad. Entonces, aquellos valores que estén por encima de 3 veces la desviación típica de los residuos o por debajo de 3 veces la desviación típica de los residuos son valores valores en los que la regresión falla de forma estrepitosa, muy grande. ¿Okay? Y debemos de analizar cuál es la razón por la que esas observaciones, esos casos no han sido correctamente recogidos en la modelización. Si le damos, aquí tenemos la opción de decir 3 veces, o una vez, o 5 veces, lo normal es 3 o 2 veces la desviación típica. También nos permite la opción de indicar las desviaciones que hay con respecto a los valores esperados en todos los casos. Nosotros simplemente vamos a seleccionar este valor por defecto y vamos a ver cuál es la salida que nos da el software. Fijaros que aquí nos aparece una nueva indicación de diagnósticos por caso. ¿Okay? Si vamos aquí, diagnóstico por caso, nos aparece el número de casos identificando todos los que el residuo está 3 veces por debajo de la desviación típica. Por ejemplo, el caso 105, el residuo tipificado es 3,6 veces. El salario actual es de 70.000, mientras que el valor pronosticado es solamente de 42.000 dólares. Hay un gran error en este caso, habrá que ver cuál es. Este es el residuo. Este caso ha sido infraestimado. ¿Okay? De la misma forma, por ejemplo, el caso 378 ha sido un valor que ha sido sobreestimado por el modelo. ¿Okay? El salario actual es de 66.000, mientras que según el modelo nuestro le corresponde 90.000 a un salario de 99.000. Todas estas cosas deben de ser tratadas de forma detallada para poder realizar una correcta especificación del modelo. En siguientes vídeos veremos cómo podemos dar solución a la presencia de estos valores.